Los chicos tienen preguntas. Y esas preguntas no solamente las plantean a los profesores, especialmente las plantean primero en casa. Y a usted le toca la labor de hacer una defensa de la fe. Papá, ¿por qué creemos en Dios? Tengo amigos que ahora dicen que creer en Dios es una cuestión de gente retrógrada. Papá, ¿tiene sentido eso? ¿Hay pruebas efectivamente de que Dios existe? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros como familia? ¿Es cierto que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Es confiable? ¿Podemos confiar en ella? ¿Qué diferencia hay entre nuestra agenda familiar como creyentes y otras familias? Así que el tema de Daniel es cómo equiparnos un poquito, alentarnos para hacer una defensa de la fe de nuestros propios hogares. Bienvenido, Daniel, es un gusto tenerte con nosotros, de verdad que sí. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar por acá. Como ya les ha dicho Donald, he tenido alguna historia con esta institución, la llevo muy en el fondo de mi corazón y ahora pues tener la oportunidad de hablar con los padres que hacen posible la realidad de la educación cristiana en el SECRE, pues es también un gran honor. Y quisiera empezar introduciendo este tema del llamado apologético, del llamado a la defensa de la fe, con un poquito de reflexión. Y básicamente viene en línea con lo que don Donald estaba diciendo ahorita. Nuestros hijos tienen preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos de acá tienen niños en edad preescolar o niños pequeños, bebés? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen ya niños en edad escolar? ¿Y en el colegio? Ok, hay una gran mayoría en el colegio, entonces van a entender de lo que estoy hablando. Porque las primeras preguntas, cuando aprenden a hablar, realmente son preguntas sencillas, uno podría decir, ¿verdad? Son preguntas acerca de los hechos, ¿verdad? Preguntas como, ¿qué color es ese? ¿Cómo se llama eso? A veces hay algún porqué ahí tirado, pero uno logra explicarlo con cosas de los hechos, nada muy profundo. Pero conforme van creciendo, nuestros hijos empiezan a tener preguntas un poco más profundas, como las preguntas que están detrás de las preguntas. Ya no es ¿por qué abuelita usa lentes? ¿O por qué papá usa lentes? ¿O qué pasa con la basura cuando pasa el camión? ¿A dónde va? Ya no es ese tipo de preguntas, ahora van un poco más allá y empiezan a preguntar ¿dónde está abuelita ahora que ya no está con nosotros? ¿Por qué abuelita ya no está con nosotros? Las preguntas aterradoras que empiezan con ¿por qué? ¿Es cierto que? Y ahí vamos acumulando y acumulando nuestros hijos van acumulando una curiosidad, ¿verdad? Ya no solamente por cómo funcionan las cosas, sino por la realidad detrás de las cosas. Y si hemos abierto los canales adecuados, ya para los padres que son padres de colegiales, si han abierto los canales adecuados, es muy posible que sus hijos empiecen a hacer preguntas filosóficas. Todos somos filósofos en alguna medida, ¿verdad? Entonces ya nuestros hijos empiezan a hacer preguntas filosóficas, preguntas bastante interesantes y que pueden detonar conversaciones muy buenas si tenemos nosotros las herramientas adecuadas. Preguntas como ¿por qué estamos aquí? Todos nos hemos hecho esa pregunta en alguna versión, ¿verdad?, de esa pregunta. ¿Para qué nos creó Dios? O la versión de los ateos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? ¿Es Dios egotista al pedir que a Él se le rinda toda la gloria? Esa es una pregunta válida que podrían hacernos nuestros hijos. ¿Por qué decimos en casa que el cristianismo es mejor que otras religiones? ¿Por qué decimos en casa que el cristianismo realmente sirve para entender el mundo? ¿No llevan todas las religiones a Dios? ¿No son todas las religiones lo mismo? ¿Cómo sabemos que la persona de Jesús fue histórica realmente? ¿Cómo sabemos que Jesús realmente resucitó?
¿por qué la evolución no es verdaderamente ciencia? ¿O qué tiene de malo creer en la evolución? Ante estas preguntas, debería ser evidente para ustedes y para mí que como padres tenemos una tarea apologética inevitable. Tenemos un llamado a saber presentar defensa de lo que decimos creer. Esto es lo que hemos llamado en la historia de la iglesia apologética o defensa de la fe, o dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y para entender un poco esta tarea, para entender un poco esta labor, yo quisiera referirnos al versículo que es como el versículo lema de la apologética, el versículo que todos los apologistas citan, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y me voy a tomar la libertad de leerlo para ustedes. Los que tienen Biblia lo pueden buscar, los que la andan en el celular pueden buscarla ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y lo pueden subrayar. Si usan YouVersion pueden subrayarlo, también resaltarlo. Dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay otra versión, la Biblia de las Américas dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y yo creo que ambas tienen la misma implicación, entonces voy a estarme refiriendo a las dos traducciones intercambiablemente. Ahora, para aquellos que les gusta el español, profesores de español presentes, levanten la mano. ¿Ok? Ustedes saben en qué modo se encuentra el verbo santificad con el que empieza este versículo. ¿Cómo se llama el modo? Modo imperativo. Y para los estudiosos del español, todos los que les gusta el idioma sabrán o entenderán de una vez apenas escuchan imperativo. Eso significa órdenes, instrucciones, mandatos, ¿verdad? Esa es la idea detrás del modo imperativo. Eso es exactamente lo que está diciendo Pedro. Entonces, además de llamarlo una tarea apologética, además de llamarlo una labor apologética, yo quisiera cambiar un poco nuestro vocabulario y tal vez empezarlo a llamarle un mandato apologético. Porque no se presenta como una opción, se presenta como algo que debemos hacer. Dice que debemos santificar a Dios, el Señor, o a Cristo como Señor en nuestros corazones. Y luego viene otro verbo también en imperativo: estad siempre preparados para presentar defensa. Y vienen dos calificaciones ahí: presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. ¿Defensa de qué? De la esperanza que hay en nosotros. Entonces, no es, mis hermanos, un simple llamado, no es una buena idea, no es una sugerencia. Más que todo eso, es un mandato. Nuestro Dios nos dice a todos los creyentes que debemos estar preparados siempre para dar defensa de nuestra fe. Y evidentemente esta tarea es sumamente importante en casa. Creo que no debo detenerme demasiado en enfatizar la importancia que tiene para ustedes como padres atender a este mandamiento con fidelidad. Entonces, entremos un poco en materia y tratemos de entender cuál es nuestra labor como padres en este sentido. Porque a veces pensamos en la apologética como esa tarea que se realiza allá en un panel donde hay dos expertos debatiendo acerca de la ciencia versus la existencia de Dios, y creemos que es ahí donde se libra la batalla apologética, y nosotros casi que nada más tenemos que sentarnos como observadores y tratar de aprender y ojalá tomar notas de todas las evidencias que se están mencionando. Sin embargo, la tarea apologética va mucho más allá de eso. Eso es solamente una forma que toma. Pero la tarea apologética se da en las conversaciones diarias que tenemos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Porque en todo momento somos creyentes.
Y en todo momento se nos demanda de alguna manera, con preguntas muy directas o con preguntas indirectas, razón de la esperanza que hay en nosotros. Y con mucha más razón nuestros hijos que nos ven a diario, ellos van a tener preguntas y deben estar ustedes preparados para responderlas de la mejor manera posible. El primer requisito para poder dar una defensa de la fe se encuentra en esa primera orden: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que para usted poder dar una defensa de la fe, lo primero es que usted tenga fe. Lo primero para poder dar defensa de la fe cristiana es que usted sea un creyente. Eso es lo primero. Que usted cree en Jesucristo. Por ahí tenemos que empezar. Que usted cree que Él es Dios hecho hombre. Que usted cree que Él se encarnó para vivir, morir, resucitar y ascender por usted. Que usted cree que no tiene esperanza de salvación fuera de Él. Que Él vino a salvarlo de la condenación y a librarlo del pecado, sus efectos y sus consecuencias. Si todavía no está usted seguro de tener esa fe, de haber ejercido esa fe en Cristo, entonces el primer llamado y creo que el llamado más importante que le puedo hacer esta noche es que abrace esa fe, es que confíe en Jesucristo, que acuda a Él en arrepentimiento, reconociendo sus faltas, sus pecados, su deficiencia, su maldad delante de Él. Y entendiendo que la única manera para salvarse de la condenación que amerita nuestro pecado es confiar en que la obra de Cristo fue perfecta en la cruz por nosotros. Por ahí comenzamos. Si usted es de los que al escuchar esto ya hay un amén en su corazón que está esperando saltar, si usted es de los que ya ha abrazado a Jesucristo y dice: sí, yo creo, sí, yo confío en Él, yo confío en la salvación que tengo en Él, entonces viene la segunda parte que dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. La otra cara de la misma moneda, podríamos llamarle, es reconocer o someternos al señorío de Cristo. Porque ese Cristo en el que decimos confiar es el mismo que antes de subir al cielo dijo unas palabras muy interesantes. Dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a partir de ahí, por esa razón, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y repitan todo lo que yo les he enseñado. Pero la razón es porque Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Quiere decir que no hay, para ponerlo en palabras de Van Til, un famoso apologista, no hay un centímetro cúbico que Cristo no reclame como suyo. No existe un área en la creación sobre la que Cristo no sea Señor. No existe un área de conocimiento, y podemos pensar en la escuela, en el colegio, no existe una materia sobre la cual Cristo no reclame dominio. Entonces, es nuestro deber como cristianos y como padres cristianos reconocer en nuestra vida y entender ese señorío de Cristo para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si queremos someternos a Cristo como Señor, si queremos reconocer el señorío de Cristo, es evidente que debería ser evidente que debemos acudir a su palabra. La palabra de Dios debe ser la brújula, la guía, la fuente de conocimiento, el centro de nuestra filosofía, de nuestro entendimiento del mundo. Tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser la verdad de Cristo. Entonces, un someterse a su señorío es a la vez someterse a su palabra. De esta escritura, de este conjunto de libros que reconocemos como la revelación de Dios, extraemos nuestra cosmovisión. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Yo espero que todos, muchas veces, ¿verdad?
cosmovisión. Significa la forma en la que yo veo y entiendo el mundo. La forma en que yo proceso todo lo que ocurre. La realidad, visible e invisible. Esa es mi cosmovisión. Entonces, nuestra cosmovisión como cristianos tiene que desprenderse, tiene que descansar en la palabra de Dios. Y desde ella o a partir de ella vamos a analizar, evaluar todas las diferentes cosmovisiones y creencias que hay a nuestro alrededor. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser el centro. Ahora, noten que estamos hablando de apologética y yo no he mencionado demasiado la palabra evidencias. Y es que quiero proponerles que realmente creer en el cristianismo no es un tema de evidencias, en primer lugar. Abraham, por ejemplo, fue llamado a creer, ¿cierto? A él Dios le hizo una promesa. Y le hizo una promesa y dice que Abraham en ese momento creyó. Y si ustedes se ponen a pensar en las circunstancias, la promesa era que iba a tener un hijo. Las circunstancias eran que tanto él como su esposa eran muy, muy mayores, más allá de la posibilidad de tener hijos. La evidencia estaba en contra, ¿cierto? Y sin embargo, Abraham creyó. Jesucristo dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Después de haberse encontrado con Tomás, que dijo: no, yo no voy a creer hasta que no ponga mi dedo en su mano, hasta que yo mismo no vea las heridas y las toque, no voy a creer. Ese Cristo resucitado, nosotros hemos creído en Él sin haberlo visto. Nosotros hemos creído en Él y Pedro dice que le amamos incluso sin haberle conocido. Le amamos incluso sin haberle visto. La palabra de Dios nos recuerda que andamos por fe y no por vista. Entonces, no es un tema en primer lugar de evidencias. Las evidencias tienen su lugar, por supuesto. Jesús se apareció en algún momento ante Tomás con la evidencia, ¿verdad? Pero los otros 10 no necesitaron esa evidencia para creer. Más sobre las evidencias en un momento. Entonces, abrazamos con fe esta cosmovisión que se desprende de las Escrituras, entendiendo que en ella está la verdad. Y que si queremos conocer realmente o entender realmente este mundo, necesitamos acudir al creador de este mundo. Eso es lo más sensato que podemos hacer. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el ejemplo, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un Toyota y el Toyota se descompone, yo estoy seguro de que ninguno de ustedes sería tan insensato como para agarrar el manual, no sé, de un Hyundai e intentar reparar su Toyota utilizando el manual de un Hyundai. Si es de los que se aventuran a intentar siquiera reparar su propio auto. De la misma manera, este mundo fue creado por Dios, tiene su marca, Él es su diseñador, y si queremos entenderlo, aun cuando las cosas parecen no estar funcionando bien a nuestros ojos, la única manera de comprenderlo realmente es acudiendo al manual de aquel que lo creó, que más que un manual para entender el mundo es su autorrevelación. Es para obtener conocimiento de Él, conocimiento de Cristo y conocimiento del hombre y conocimiento de todo absolutamente lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces hay una importancia clara en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de las implicaciones de la palabra. Asegurémonos de tener una cosmovisión cristiana. Porque todos tienen una cosmovisión. Y todos llegamos al cristianismo con una cosmovisión. Lamentablemente esa cosmovisión usualmente está en rebeldía contra la palabra. Nuestro llamado como cristianos es conformarnos, ¿verdad? Ser transformados en nuestro entendimiento para comprender cada vez más el mundo de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado. Entonces asegurémonos de tener una cosmovisión cristiana. Por ahí empecemos. Empecemos por darle importancia a las Escrituras en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Empecemos por tratar de ser responsables
lo más que podamos, ser responsables en nuestro uso y aplicación de las Escrituras. Por eso, las evidencias en sí no son suficientes. Por lo que les decía, todos nos acercamos con una cosmovisión. Entonces, cuando ustedes llegan, no sé, a contemplar el mar, como creyentes hay como una detonación de alabanza ante el Creador. Cuando uno ve la inmensidad del mar, con mucha reverencia, el temor que inspira el mar, y reconocemos, hay un Creador detrás de esto. Y en nosotros nos unimos, digámoslo así, al eco de alabanzas que hay en la creación. En el mar, o los que han ido al extranjero y visitado el Gran Cañón, las cataratas del Niágara, lugares así impresionantes. Nuestra cosmovisión cristiana nos obliga casi a alabar a Dios ante esas cosas. Porque así entendemos el mundo. Ahora, un ateo puede llegar al mismo lugar, contemplar la misma maravilla y salir como si nada, tal vez asombrado ante un no sé qué. Quizá en el momento no puede alabar a nadie, no puede glorificar a nadie por eso, no puede agradecer a nadie. La casualidad, qué buena es la casualidad que provocó todo esto. Entonces no es un tema de la evidencia está ahí. En primera instancia es un tema de fe, es un tema de sometimiento a la autoridad de las Escrituras. Ahora, si cada uno de ustedes tiene una cosmovisión y yo tengo una cosmovisión, la implicación es que nuestros hijos también tienen una cosmovisión. En ese sentido, todos somos filósofos. Ustedes son filósofos, yo soy filósofo, nuestros hijos son filósofos. La filosofía ha funcionado a lo largo de la historia como rama de estudio, ha funcionado a lo largo de la historia muy de la mano con la religión. Y es porque tratan de contestar las mismas preguntas. Entonces no debería sorprendernos que muchos filósofos hayan sido cristianos y que todavía muchos cristianos sean estudiados dentro de la filosofía como filósofos. Porque las preguntas son muy similares. Son preguntas de religión, son preguntas trascendentes, son preguntas que implican a Dios, que implican la moralidad, que implican pensamientos o ideas abstractos que van un poco más allá de la evidencia empírica con la que podemos trabajar o manipular. Y dentro de este ejercicio filosófico se desprenden 3 ramas. Ahora, yo creo que sus hijos no lo entienden así posiblemente, y estoy seguro de que muchos de nosotros tampoco lo entendemos así, pero pensamos en estos términos. Pensamos en términos de 3 ramas cuando se trata de nuestra cosmovisión o de nuestra filosofía. Pensamos en términos de la metafísica, y les voy a explicar qué es metafísica. La metafísica es la naturaleza de la realidad, es la rama que estudia la estructura general de las cosas, es la rama que estudia el ser, la ciencia del ser como tal. Una de las preguntas que planteas, ¿cuál es la diferencia entre ser y no ser? Es una pregunta difícil y no estoy pretendiendo venir con la respuesta, pero lo que quiero decir es que este tipo de preguntas que tienen que ver con la naturaleza de las cosas, de por qué existen, de sus propósitos, de su construcción, esas preguntas son las preguntas de la metafísica. Y yo creo que todos en alguna medida nos hemos hecho esas preguntas, especialmente creo cuando se trata de pensar en nosotros mismos, cuando tenemos esas crisis existenciales, ¿verdad? De ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Etcétera. Esas son preguntas de orden metafísico. Ahora, una pregunta metafísica es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y todos conocen la respuesta atea. ¿Cuál es la respuesta atea? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Porque un día la nada decidió explotar y convertirse en algo. ¿Sí? El Big Bang. Una partícula
que apareció de la nada, recibió una cantidad de energía descomunal de la nada, explotó y se convirtió en todo lo que existe. Casualidad, accidente. Si ustedes le dan esa respuesta a sus hijos, ¿por qué existo, papi? Por casualidad, por accidente. Eso no va a satisfacer a nadie. Yo creo que no los satisface a ustedes ni los va a satisfacer a ellos. Pero aquí es donde les decía, nuestra tarea es trabajar en construir una cosmovisión cristiana. La respuesta cristiana, la respuesta que se desprende de las Escrituras es: existe algo en lugar de nada porque Dios lo creó todo. Porque Dios es el creador de todo lo que existe fuera de Él mismo. Él es el creador. Y Él creó todas las cosas con un propósito. Y entonces de repente, no solo yo, sino el mundo entero tiene sentido. La existencia mía y de los demás y del mundo en el que vivimos de repente cobra un valor diferente. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué ocurren las cosas como ocurren? De nuevo, el ateo, su respuesta es, bueno, reacciones químicas, casualidad, de nuevo. El cristiano dice, las cosas ocurren y son como son por la providencia de Dios. Porque Dios está en control de cada detalle. La Biblia dice que ni siquiera un cabello se nos cae sin que Dios lo sepa. Entonces, hay una respuesta diferente y creo yo, y creo que ustedes van a concordar conmigo, que son respuestas satisfactorias. ¿Y por qué son respuestas satisfactorias? No son respuestas satisfactorias porque sea un conglomerado de mucha gente que estuvo pensando cuál era la mejor respuesta que se podía dar a estas grandes preguntas. No. Es por el hecho de que se desprenden de la revelación de aquel que creó todo. Por eso tienen sentido. Por eso hacen sentido o nos ayudan a hacer sentido de la realidad en la que vivimos. ¿Cuáles son las características más básicas de la realidad? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Qué es lo más importante para el hombre? ¿Qué es lo más importante para el hombre? ¿Qué pasa si nuestros hijos nos hacen esa pregunta? ¿Qué les decimos? ¿Qué es lo más importante, papi? No sé, estudiar, tener una buena carrera, llegar a viejo y que te recuerden, dejar un legado para las generaciones. Eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestra relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante. Y de ahí se desprende todo lo demás. El avance de su reino, eso es lo más importante. Que a mí me olviden, que mi nombre se pierda en los registros de la historia, pero que el nombre de Cristo permanezca, que el nombre de Cristo sea recordado. Eso es lo más importante. Otra rama que estudia la filosofía es la epistemología. Esta es la que se dedica a entender el conocimiento humano. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo sabemos? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo es posible adquirir conocimiento? ¿Cómo hacemos? ¿A dónde acudimos para adquirir conocimiento? ¿Cómo puedo saber la verdad acerca del mundo, acerca de mí mismo? ¿Existe alguna relación entre mi mente y el mundo a mi alrededor? ¿Cómo sé que realmente lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, lo que me está diciendo este Señor, cómo sé que realmente eso es así y que mi cabeza no me está engañando? Vean, muchos filósofos se volvieron locos pensando en esto. Pero la palabra de Dios, de nuevo, nos da la respuesta. Al final es una pregunta teológica. Y es que lo cierto es que Dios ha establecido esta relación entre el conocedor y el objeto. Lo cierto es que Dios creó el mundo para ser conocido y creó al hombre para conocer el mundo. Eso es lo cierto. Entonces podemos confiar en nuestras herramientas puestas ahí por Dios, parte de la imagen de Dios en nosotros, esas herramientas que Él ha puesto para entender y conocer la realidad a nuestro alrededor. ¿Y cómo distinguimos la realidad de la falsedad? ¿Cómo distinguimos lo real de lo aparente? Bueno, la Biblia se dedica, yo creo que ese es uno de los temas arco de las Escrituras
más amplio el tema de la verdad versus la mentira. Desde Génesis, los primeros capítulos se empieza a trazar la línea clara entre la verdad y la mentira. Entonces, conocer la verdad, queremos conocer la verdad, queremos saber cuál es la verdad y cómo distinguir la verdad de la mentira. Vayamos de nuevo a las Escrituras. Y finalmente, la tercer área de conocimiento en la filosofía o rama de la filosofía es la ética. La ética es la que nos da un sistema de valores y todos tenemos un sistema de valores. El punto es que el nuestro como creyentes debe estar suscrito a las Escrituras. Todos tenemos una idea de lo que es bueno y lo que es malo. Todos tenemos una idea de lo que es permitido y de lo que es prohibido, aunque nadie lo haya dicho. Entonces, nuestro deber como creyentes, y cuando nuestros hijos vienen a nosotros con estas preguntas, nuestro deber es reconocer la autoridad de las Escrituras, porque al final de eso se trata. Al final es un tema de autoridad. Podemos responder de cualquier manera. Hay muchísimas respuestas para las preguntas con las que vienen nuestros hijos. Y podemos acudir a un montón de recursos y estoy seguro que vamos a encontrar miles de libros o páginas en internet, ideas para responder a esas preguntas. Pero en última instancia la pregunta es ¿a dónde queremos someternos nosotros para dar la respuesta? ¿Y a dónde queremos en última instancia que ellos se sometan? ¿Qué es lo que queremos que ellos reconozcan como la autoridad última, definitiva en sus vidas? Podemos responder según las Escrituras o responder según otras ideologías. Responder según las Escrituras o responder según nuestra propia razón. Lo que a mí me parece, lo que a mí me suena más sensato, lo que a mí me parece más lógico, lo que yo creo que está bien, lo que funciona en este mundo, lo que dice la moda, lo que dicen las corrientes culturales que estamos heredando del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema de sujeción versus rebelión. O nos sometemos a Cristo o nos rebelamos y nos sometemos a cualquier otra cosa. Y eso es lo que vamos a comunicarle a nuestros hijos con nuestras respuestas. Por eso la última parte del versículo dice que debemos estar preparados para dar respuesta con mansedumbre y reverencia. Y muchas veces esas dos palabras se utilizan para referirse a la relación que tiene el apologista con la persona con la que está hablando. Entonces, que si yo le voy a dar una respuesta a fulano, tengo que acercarme a fulano con mansedumbre y humildad ante él y con reverencia o respeto hacia él. Eso está muy bien. No digo que no deban presentarse de esa manera, pero creo que la implicación es primero en humildad o mansedumbre y reverencia ante ese a quien hemos reconocido como Señor. En humildad ante Dios, en obediencia a Dios y a su palabra, con mansedumbre y con reverencia ante su revelación, con respeto por su revelación. Si se quiere, podríamos decir que en última instancia es un tema de adoración. ¿Cierto? Es un tema de adoración. Es un tema de quién está en el centro de mi vida. ¿Soy yo, mi razonamiento, las ideas de este mundo, o es Dios y su palabra? La Biblia hace un llamado muy interesante que debería ser, suena ligero, pero debería ser muy pesado en nuestros corazones. No pesado como una carga, sino que entendamos la densidad de las implicaciones. Y el llamado es este: ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Si el apóstol utiliza dos ejemplos tan banales, podríamos decir, tan cotidianos como comer y beber, ¿cuánto más nuestra tarea de pensar? ¿Cuánto más nuestra tarea de razonar? ¿Cuánto más nuestro deber de responder a nuestros hijos cuando tienen preguntas e inquietudes? Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Por eso es un tema de adoración. Todo.
incluye estudiar las Escrituras. Todo incluye ir al culto. Todo incluye casarnos. Incluye cómo criamos a nuestros hijos. Incluye nuestros hábitos o disciplinas en el hogar. Todo, absolutamente todo, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y la única manera de lograr hacerlo todo para la gloria de Dios no es, es que yo tenía la buena intención de glorificar a Dios. Es que yo lo hice como para Dios. Y no importa lo que estoy haciendo mientras lo haga como para Dios. No. Es que hay un punto de referencia. Si usted quiere glorificar a Dios, solo hay un norte posible. Y la única marca, la única manera de reconocer ese norte es a través de las Escrituras. Cualquier otra cosa, por bien intencionada que suene, por muy amorosa que parezca, por muy misericordiosa que parezca, según los criterios de este mundo, si no va conforme a las Escrituras, no glorifica a Dios. Así de sencillo. No es un tema de sentimientos religiosos, aunque están involucrados los sentimientos religiosos, pero en última instancia es que queremos realmente ver qué dicen las Escrituras acerca de esta pregunta. Y mis hermanos, es mejor 1000 veces callar y decirle a nuestros hijos, no estoy seguro de esto, tengo dudas, déjame estudiarlo, antes que meter la pata y darles una respuesta que no es bíblica. Y entonces, en ese ejemplo, ellos mismos van a entender que hay una autoridad mayor que papi, hay una autoridad mayor que mami, mayor que los maestros, mayor que los profesores, mayor que el pastor, mayor que los ancianos. Es las Escrituras, la Biblia misma, Dios mismo. En este sentido, podemos ayudar a nuestros hijos a construir su casa sobre la arena o construir su casa sobre la roca. Y con esto quiero ir terminando. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27 dice: cualquiera pues, este es Jesús hablando, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos, sí o no? Queremos que no importa los ataques ideológicos o los ataques circunstanciales, incluso los desastres. Aquí está hablando de desastres naturales en sentido metafórico, pero incluso los desastres naturales literales pueden sacudir la fe de cualquiera. Y queremos que nuestros hijos tengan su fe fundamentada sobre la roca. Cierto, la alternativa es terrible. La alternativa es nefasta. Versículo 26. Pero la alternativa: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó. Y no solo cayó. El versículo termina diciendo: y fue grande su ruina. No es eso lo que queremos para nuestros hijos. No queremos que al final de sus días tengan todo el dinero del mundo, tengan la mejor carrera, la mejor casa, y sin embargo pierdan su alma. Porque en ese escenario su ruina será grande. 3 preguntas para hacerse a usted mismo. Primero, ¿es usted creyente en Cristo realmente? ¿Es Él su única esperanza para salvación? No solo del pecado, sino también de los efectos del pecado en cómo entendemos el mundo. Él es el único que nos puede ayudar. ¿Reconoce usted activamente su señorío en todas las áreas de su vida? Piense en las diferentes áreas de su vida, en sus diferentes campos donde se mueve usted. ¿Reconoce a Cristo como Señor en cada una de esas áreas? ¿Lo santifica en ese sentido en su corazón? Si no, empiece a hacerlo. Santifique al Señor en su corazón. Ahí empieza el llamado. Usted no puede dar una respuesta valiosa a sus hijos sobre algo que usted mismo no cree, o que usted mismo no entiende, o que usted mismo no vive. En segundo lugar, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Está ahí entre los libros más importantes o es el libro más importante?
¿La reconoce usted como la fuente de revelación de Dios? La palabra de Dios, lo que es, se acerca a ella con esa actitud de reverencia y promueve en su familia darle un lugar elevado a la palabra de Dios. ¿Leen las escrituras en su casa con regularidad? ¿Las estudian juntos? ¿Sus hijos tienen esos hábitos porque los ven en ustedes? Si no es así, están a tiempo. Empiecen a darle lugar a la palabra de Dios que merece. ¿Está usted dispuesto a someterse a la autoridad de la palabra de Dios con mansedumbre y reverencia? Con mansedumbre y reverencia. Eso quiere decir que cuando mis pensamientos rebeldes quieren arremeter contra lo que la palabra de Dios dice, me recuerdo a mí mismo, no. Jesucristo es mi Señor, no yo. No la forma en la que el mundo entiende. Cristo es mi Señor. No las corrientes culturales y las modas. Cristo es mi Señor. No el agradar a los demás y caer bien y ser aceptado y valorado en la sociedad. No, Cristo es mi Señor. Si nosotros no lo hacemos, no nos sorprendamos cuando nuestros hijos tampoco lo hagan. Que el Señor nos ayude realmente en la tarea de ayudar a nuestros hijos a edificar su casa sobre la roca. Que el Señor les bendiga. Oremos. Dios bueno, queremos acercarnos a ti, pidiéndote en primer lugar que nos perdones si hasta este momento no hemos sido fieles en este mandato que tú nos has hecho de ser defensores de la fe, no solamente para con nuestros vecinos, amigos, inconversos, sino en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos. Perdónanos si fuera de las 4 paredes todo mundo sabe que somos cristianos, pero dentro de la casa hay dudas. Perdónanos si no hemos colocado tu palabra, tus escrituras, como el centro no solamente de nuestra vida, sino de nuestra familia. Ayúdanos, te pedimos, por medio de tu Santo Espíritu, a transformar nuestro entendimiento y conformarnos cada vez más a tu palabra y a la cosmovisión que se desprende de ella. Enséñanos para que podamos nosotros enseñar también a nuestros hijos. Entendemos la gravedad, la seriedad de este llamado. Queremos edificar nosotros casas sólidas sobre la roca que eres tú, sobre la roca que es tu Hijo, sobre la roca que es tu palabra. Y que nuestros hijos aprendan de ese ejemplo y puedan empezar a edificar sus vidas desde ya también sobre esa roca inconmovible que les dará seguridad, que les dará salvación. Es trascendente. Es mucho más importante que cómo terminarán sus días aquí en la tierra. Es un tema de cómo pasarán sus días en la eternidad. Ayúdanos a ver el valor de tu palabra, someternos a ella, entender el mundo por medio de ella y saber responder a las preguntas de nuestros hijos con respuestas que se desprendan de ella. Todo esto solo es posible si tu Espíritu Santo actúa en nuestro interior. Te pedimos su obra milagrosa en nuestro ser, en nuestros corazones. Sométenos a Cristo. Te lo pedimos. En su nombre. Amén. Amén.